Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Pasito de los Miércoles, un espacio para promover la práctica de tango, la búsqueda de nuevas secuencias, nuevas combinaciones, llevando al límite nuestro baile y nuestra técnica, en cualquier lugar, cualquier día y horario, y lo más importante, todas las veces que quieras. El Pasito de los Miércoles, la práctica de tango de YouTube. Antes de pasar a ver la secuencia de esta semana, quería mostrarles un videíto que me llegó desde Basel, Suiza. Mis amigos de Plan T tienen una práctica justamente los miércoles y esa noche estuvieron probando el pasito de la semana pasada. Así que me pareció interesante mostrarlo y hablar sobre las pequeñas modificaciones que hicieron. ¿Vamos a verlo? Se puede ver en el video cómo tuvieron que modificar levemente la secuencia para mantener los frentes. Como esa secuencia era pensada para poder hacerla en la pista, mantener el frente era más importante que hacer un pasito de más. Se puede ver que después de la sacada atrás, el líder toma una apertura para volver a mirar en la misma dirección en la que había empezado. Muchas gracias nuevamente a la práctica de la escuela de Plan T en Basel, Suiza, una escuela dedicada a enseñar tango a los estudiantes de la zona. Ahora sí, vamos a ver la secuencia de esta semana. Seguimos con las sacadas atrás, esta vez va a ser nuevamente una sacada atrás del líder hacia el follower y vamos a intentar que esta sacada atrás sea una sorpresa para el follower. Vamos a verla. Bien, como dije antes, la idea de esta secuencia, de esta sacada atrás, es principalmente sorprender al follower. En este caso, después de la sacada atrás, tenemos que hacer algunos movimientos extra para volver a la dirección en la que habíamos empezado, y así poder hacer esta secuencia en la pista de baile sin molestar a las otras parejas. Vamos a empezar enfrentados y el líder va a mirar en la dirección en la que se está moviendo la pista de baile. Desde esa posición vamos a tomar una apertura para el líder y para el follower, pero a mitad de camino el líder vuelve a la posición inicial y deja que el follower termine esa apertura. Podríamos decir que en ese momento el líder está haciendo un rebote para él y está dejando que el follower haga la apertura sin ningún rebote. Los dos terminan de dar el paso al mismo tiempo y mientras que el follower está yendo a juntar su pierna libre, el líder aprovecha ese tiempo que tiene para pivotear y dejar su cadera en la posición que necesita para hacer la sacada atrás. Una vez que terminó de pivotear, le marca al follower un cruce adelante y ahí él hace la sacada atrás. Al final de la sacada los dos terminan enfrentados nuevamente, pero en una dirección distinta a la que se está moviendo la pista. Para corregir esto, el líder manda a girar al follower un paso más con una apertura y él hace una nueva sacada, en este caso con una apertura también, para volver a la dirección en la que habían empezado. De esta forma terminan enfrentados nuevamente, pero esta vez en la dirección correcta. Vamos a verlo una vez más. Llegamos al final del video. Si te quedaste con ganas de más, suscríbete y dale a la campanita para no perderte el próximo pasito. Déjame tu pulgar arriba si te gustó y compartilo con tus amigos. Déjame en los comentarios qué pasito te resultó más interesante de la secuencia y cuál cambiarías. Nos vemos la próxima semana con otro pasito de los miércoles. ¡Chao!